Buenas tardes. Vamos a hacer entonces una sesión de lo que es el sistema nervioso autónomo. Vamos a iniciar entonces el proceso de la explicación. Como ya les había dicho, el sistema nervioso autónomo está compuesto básicamente por tres porciones. La primera de las porciones se denomina el sistema nervioso entérico. ¿Cuál es la importancia de este sistema nervioso entérico? Es que es un sistema nervioso que está funcionando únicamente en el sistema gastrointestinal y que de alguna manera funciona de manera independiente, es decir, que tiene un control autónomo sobre sus funciones. El sistema nervioso entérico se encuentra básicamente en dos porciones. Uno es el plexo mientérico, también conocido como de Auerbach, el cual se encarga de la motilidad, está debajo del músculo, como ustedes lo observan. Y el otro plexo es el plexus mucoso o de Meissner, que está en la parte de la mucosa, debajo de la mucosa, y que se encarga básicamente de la secreción de las glándulas que están presentes a ese nivel. Esos dos plexos obviamente son importantes en condiciones como lo que son el colon irritable o las colitis ulcerativas que producen enfermedades bastante molestas relacionadas con el estrés a nivel gastrointestinal. Y es porque es un sistema que funciona también de manera independiente, a pesar de que también tiene control del sistema nervioso parasimpático y simpático. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a tener un origen, o se denomina, o se conoce como que tiene un origen desde la parte craneana, originado y relacionado con los pares craneanos, y que tiene un origen en la porción sacra de la médula espinal. Esos dos orígenes hacen que el parasimpático, o se hable de que la ubicación del parasimpático es cráneo-sacra, ¿no? El parasimpático entonces va a tener una serie de neuronas que originan sus funciones en el tallo cerebral. ¿Cuáles? El núcleo de Eder-Weisbach, conocido por el tercer par y que nos ayuda a la miosis pupilar, los núcleos salivares superiores e inferiores relacionados con los pares séptimo y noveno, relacionados con la secreción de las glándulas salivares, y en núcleos o los núcleos relacionados con el vago, que son el núcleo motor dorsal del vago, y el núcleo ambiguo, que van a tener que ver con la función parasimpática del vago, que tiene que ver con los órganos torácicos y abdominales. Ya entendiendo un poco entonces cómo son estos sistemas, entonces vamos a entender entonces que en este núcleo hay una serie de neuronas y que estas neuronas proyectan un axón y que este axón hace una estación, en este caso en la parte del ojo, lo que es el ganglio ciliar. Una vez se estaciona en este ganglio ciliar, el axón, o sea, emitir nuevamente un nuevo axón que va a tener que ver o que va a tener que llegar hasta el ojo, que vamos a poner el ojo, para hacer el efecto que es la contracción pupilar en este caso, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es una neurona preganglionar, que es esta y que es muy larga, y una neurona postganglionar, que va a ser esta, un axón realmente, que va a ser este y va a ser un poquito más corto. Va a ser de hecho muy corto porque el ganglio ciliar, si ustedes recuerdan cuando estuvieron en el ojo, pues está realmente pegado al ojo. Lo otro importante en cuanto a la neurona postganglionar es tener en cuenta el neurotransmisor. En el caso del parasimpático, ambas estructuras, el neurotransmisor se llama la acetilcolina. Acetilcolina acá y acetilcolina acá. ¿En qué cambia? Cambian los receptores sobre los cuales va a actuar. En el caso de la parte preganglionar, va a ser a través de receptores nicotínicos y en la parte postganglionar lo hace a través de receptores muscarínicos. Bien, ya entendiendo ese pedazo vamos a mirar el efecto obviamente del parasimpático, cómo lo hace, a través de qué ganglios y qué núcleos, y cuál es el efecto en cada uno de los órganos. Entonces, lo primero que observamos, si ustedes observan, es que el efecto del núcleo de Eder-Weisbach a través del ganglio ciliar es la contracción pupilar. Del núcleo salivar superior a través del ganglio térico-palatino, que es un ganglio que está en la fosa térico-palatina, va a ser la secreción de lágrimas. Del núcleo salivar superior a través del ganglio submandibular hace la secreción de saliva y la vasodilatación para promover la digestión de los alimentos. El núcleo salivar inferior a través del ganglio óptico hace la secreción de saliva, pero esta saliva obviamente de la glándula parótida y esta saliva era de la glándula submandibular y sublingual, pero igualmente producen el mismo efecto. Si ustedes ven, este parasimpático no tiene ningún efecto ni en los vasos sanguíneos, ni en las glándulas sudoríparas, ni en los músculos piroelectores de la cabeza y el cuello. Este efecto vamos a ver que es un efecto exclusivamente del sistema nervioso simpático. Bien. Continuamos mirando, por ejemplo, en el corazón, vamos a ver que es el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago el que produce este efecto, que ya no hay en ganglios, sino que lo que se forma es un plexo,
y que ese plexo va a hacer es que se disminuya la frecuencia cardíaca. En los bronquios y los pulmones, el núcleo también sigue siendo el motor dorsal del vago, también lo hace a través de un plexo que es el plexo pulmonar, y su función es la contracción y la secreción bronquial. En el estómago, hacerlo también a través del núcleo motor dorsal del vago, a través de esos plexos que vimos, pinentérico y submucoso, y el estímulo es el movimiento peristáltico y la secreción. En el páncreas, también lo hace a través del núcleo motor dorsal del vago, lo hace a través del plexo pancreático y la respuesta es en la secreción de insulina y de enzimas digestivas. Entonces, como ustedes ven, el efecto parasimpático en la mayoría de los sistemas es una disminución, pero sí aumenta todo lo que tenga que ver con el sistema gastrointestinal, ya que pues, empezamos a promover todos los procesos de digestión. ¿Listo? Entonces vemos que en el intestino delgado pues el efecto sigue siendo el movimiento peristáltico y la secreción, lo mismo en el colon, pero miren que en el colon, y noten que en el colon ya no estamos hablando de núcleos de los pares, sino estamos hablando de la región sacra, lo mismo que en el uréter y en la vejiga, de la región sacra de la médula espinal. En el uréter y la vejiga es importante que ustedes tengan claro que lo que hace es que estimula la contracción de la pared de la vesícula, ¿no? Y inhibe el esfínter interno, lo que nos permite la micción. Digamos que el parasimpático en este caso va a promover la micción. Una parte interesante es la función en la parte reproductiva, donde no son antagonistas, es decir, uno no hace lo contrario al otro, sino que el parasimpático es el encargado de la erección y vamos a ver más adelante que el simpático es el encargado de la eyaculación. Muy bien. Aquí lo que les decía, entonces en la parte presináptica vamos a tener receptores de tipo nicotínico y en la parte postsináptica, postganglionar vamos a tener receptores de tipo muscarínico. ¿Sí? No nos interesa, digamos, que aprendan exactamente cuáles son los tipos de receptores, es algo que van a tener que entender más adelante cuando ya empiecen a manejar la parte farmacológica. Si hablamos del sistema nervioso simpático, entonces vamos a hablar que es un sistema que su origen está localizado en lo que es la región toracolumbar de la médula espinal. Miren que ya en el origen hablamos de algo diferente. Ya no está relacionado a los pares, ni está relacionado a la parte sacra, sino a la región torácica y la región lumbar de la médula espinal. ¿En qué parte? En la parte de la asta lateral de esa médula espinal. Una vez el nervio sale, miren que sale igual que el nervio o la raíz ventral, y miren que se va a conectar con un ganglio, que este ganglio está localizado muy cercano a la médula espinal, y por eso hablamos que esos ganglios son pre o paravertebrales. Entonces miren que este va a ser a través de un ramo comunicante que se llama un ramo comunicante blanco porque es mielínico, se va a comunicar con el ganglio y aquí puede tomar varios caminos. Esa es un poquito la dificultad del simpático. ¿Qué puede hacer? Puede subir o puede bajar a conectarse con otros ganglios de la cadena simpática. Puede ir a buscar otro ganglio, en este caso un ganglio perivertebral, que también está cerca a la médula espinal, o puede devolverse e irse con el mismo nervio a través de un ramo comunicante gris, que es gris por lo que no tiene mielina, y seguir con el nervio periférico a buscar los vasos sanguíneos y la piel. Esos son los caminos que puede tomar este nervio, o sea que no es tan directo como el parasimpático, sino que puede tomar varios caminos. Pero de todas formas, si ustedes tienen en cuenta, la neurona preganglionar va a ser muy corta porque el ganglio o está pre o está paravertebral y eso hace que la neurona sea muy corta, la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático. Si lo comparamos con el parasimpático, recordamos que la neurona preganglionar del parasimpático era una neurona relativamente larga. Entonces, esa es una primera diferencia. Y también, obviamente, en su origen, como ya lo hemos enunciado. Si continuamos y miramos, miren que acá cambia bastante lo que es el cuadro que estábamos investigando y es que si miramos aquí todos estos órganos comparten un origen común. ¿Cuál es? La parte de la médula espinal entre C8 y T7. ¿No? C8 se alcanza a meter ahí, pero es casi la última parte de la parte cervical. Y que el ganglio que va a hacer estación se llama el ganglio cervical superior, es un ganglio que está ubicado en el cuello. Entonces, eso hace que esta neurona sea muy corta, la preganglionar, pero en cambio que esta que tiene que ir del cuello, por ejemplo, hasta el ojo, pues tiende a ser bastante larga. Y esto lo va a hacer a través de los vasos sanguíneos. ¿Cómo va a llegar al ojo? Lo va a hacer a través de los vasos sanguíneos que van a llegar al ojo y a través de los nervios ciliares largos y va a producir la dilatación pupilar. Entonces miren que aquí producimos un efecto contrario y aquí también producimos algo de lagrimeo, que aquí producimos en cambio es vasoconstricción de las glándulas submandibulares y sublinguales y que aquí sí tenemos un efecto sobre los vasos sanguíneos que es la secreción del sudor, la vasoconstricción y la piroerección, que son efectos solamente simpáticos, ya que si ustedes recuerdan el cuadrito del parasimpático, ellos no tenían efectos sobre estas regiones del cuerpo. Entonces esos efectos son meramente del sistema nervioso simpático. Si continuamos al corazón, vemos lo mismo, pero entonces acá ya vemos que es el ganglio cervical superior, y aquí vemos que también hay unos ganglios torácicos para los bronquios y los pulmones, el ganglio celíaco que está en el abdomen,
para lo que es toda la parte gastrointestinal. Si ustedes miran los efectos, que son efectos contrarios, es decir, este aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, produce la dilatación de las arterias, acá produce vasodilatación, produce dilatación bronquial, y en este caso, en la parte del sistema digestivo, ustedes ven cómo se inhiben todo lo que son los movimientos peristálticos y toda la parte de la secreción. Entonces, si ustedes observan las funciones simpáticas, son funciones que activan el cuerpo para un estado de alerta o de peligro. ¿Qué necesita el cuerpo en un estado de alerta de peligro? Que los bronquios se dilaten para que entre más oxígeno, que el corazón lata más rápido para mandar sangre rápidamente a los músculos de las piernas, al cerebro para poder pensar, pero no necesitamos en ese momento la función gastrointestinal. De ahí que las funciones gastrointestinales, cuando se activa el simpático, todas se tiendan a apagar. Si ustedes miran, obviamente seguimos viendo la parte gastrointestinal y se dan cuenta obviamente que el efecto siempre es un efecto inhibitorio. Mientras que, por ejemplo, la glándula suprarrenal, que es un órgano simpático modificado, pues va a producir más secreción de lo que es adrenalina y noradrenalina, que vamos a ver que tienen que ver con los neurotransmisores que van a actuar a este nivel. En el uréter y la vejiga, ustedes ven obviamente que lo que hace es que se relaje la pared vesical, es decir, que la vejiga tenga mejor capacidad y que se contraiga el esfínter interno para que no se produzca la orina. Y como ya hemos hablado de la parte reproductora, ya sabemos que el efecto del simpático, en este caso, es la eyaculación. Aquí vemos los tipos de receptores. Miren que los receptores pueden ser de varios subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3, todos con los receptores de tipo proteína G, y ustedes ven el efecto como tal. ¿Qué pasa? Porque es importante recordar esto y que lo aprendan en un futuro, y es que muchos de los medicamentos que utilizamos en la vida real son agonistas o antagonistas de esos receptores, ya sea de estos receptores o de los que hablamos muscarínicos del parasimpático. Si usted entiende eso, pues puede tener muy claro cuál puede ser el efecto que puede tener el medicamento en su paciente, inclusive puede tener claro cuál puede ser un posible efecto secundario. ¿Qué me interesa en este punto para que ustedes tengan claro? Dos cosas primordiales. Uno, que entiendan la diferencia obviamente entre el simpático y el parasimpático anatómicas en su origen, en su neurona pre y postganglionar, dónde están las neuronas del simpático, dónde están las neuronas del parasimpático, y que tengan una idea general de los efectos a nivel general, es decir, efecto en el corazón. Yo no les voy a preguntar a través de qué receptor específico lo va a hacer, pero sí les voy a preguntar obviamente a través de qué ganglio o qué estructura, que es básicamente lo que ustedes tienen en los cuadritos que habíamos visto en la parte posterior, ¿no? Todas estas estructuras que estamos viendo del sistema nervioso autónomo van a estar reguladas por dos estructuras bien importantes. Una, el núcleo del tracto solitario. Ustedes me dirán, pero es que el núcleo del tracto solitario tiene que ver con el gusto. Sí, la porción más rostral del núcleo tiene que ver con el gusto, pero hay otra porción del núcleo que tiene que ver con el control del sistema nervioso autónomo. Y si ven, hay otros sitios muy importantes como son la amígdala cerebral, como es la corteza de la ínsula, que tienen control sobre este sistema nervioso simpático. Es decir, ese sistema nervioso simpático no solamente produce un efecto, sino también recibe información de otros centros para retroalimentar y saber qué respuesta le va a dar el cuerpo a lo que esté pasando en el exterior. Eso pasa muy rápidamente, pero básicamente esta información asciende a través de este núcleo del tracto solitario y se retroalimenta de la información de la corteza y de la amígdala para dar una respuesta a los órganos como tal, que determina el cuerpo que va a ser una respuesta simpática o una respuesta parasimpática dependiendo de lo que se requiera. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esas aferencias también que tiene el simpático, ya que eso también explica de alguna manera lo que es el dolor referido, cuando tenemos, por ejemplo, que en el hombro nos puede doler la vesícula biliar, que el corazón nos puede doler en el brazo izquierdo. Eso tiene que ver con la forma como llegan estas neuronas a sus conexiones con la parte del sistema nervioso central, porque lo hacen a través del sistema anterolateral de la médula espinal, que lo van a ver cuando vean la clase del doctor Aristizábal. Bien, muchachos, digamos que aquí vamos a revisar simplemente que en algunos órganos, obviamente todos los órganos tienen tanto inervación simpática como inervación parasimpática. En el caso del corazón vemos que hay inervación tanto del nervio vago como del nervio glosofaringeo desde el punto de vista parasimpático, y que tenemos, como recordemos, unos ganglios, en este caso es el ganglio cervical inferior, que es el que está encargado de la función simpática. Entonces el corazón puede recibir tanto estímulos simpáticos como estímulos parasimpáticos, y que esos estímulos parasimpáticos vienen o reciben información de lo que es el cuerpo carotídeo, que recordemos que tiene algunos quimiorreceptores que le permiten sensar, y algunos también, otras células, otros vasos tienen algunos vasoreceptores que le permiten sensar la presión o cambios de volumen,
y eso hace cambios o produce cambios en lo que es la respuesta del sistema nervioso autónomo, es decir, del simpático o del parasimpático. Y lo mismo pasa a nivel